un toquecito musical para, para entrar hoy en nuestras conversaciones sexológicas con Hilda y Marta, en esta tarde o en esta mañana o en esta noche contigo, porque perfectamente puedes entrar a estar con nosotras por el canal YouTube Hilda Elena Ser Abierto, y ahí están todas nuestras reflexiones y nuestras conversaciones que llevamos ya varias y que nos han deleitado bastante compartirlas contigo. Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en esta tarde? Hola Hilda, súper bien, muy feliz, muy bien afortunadamente y muy motivada con nuestras conversaciones, ¿sabes, Hilda? Cada día hay más preguntas, hay personas interesadas, entonces qué rico que estás dando el dato para que puedan vernos realmente y escuchar todas estas conversaciones que cada vez se van ampliando más. Aquí estoy renombrándome para que ustedes identifiquen nuestros nombres. Marta Cecilia Echeverry e Hilda Elena Restrepo. Y, y los viernes cada 15 días conversando contigo, y refuerzo en el canal YouTube Hilda Elena Ser Abierto, ahí nos encuentran. Y hoy vamos a ir caminando hacia un tema bastante interesante en la sexualidad humana, y ha sido patrimonio de una investigación de muchos años atrás y que sigue siendo vigente, y es la respuesta sexual humana. La respuesta sexual que tenemos tanto los hombres como las mujeres, y que en ese proceso pues han intervenido desde distintos frentes investigadores en Occidente y en Oriente. Así que Marta, vamos a ahondarnos en este tema, ¿te parece? Me encanta. Además que es como muy complejo porque nos va mostrando muchas áreas del ser humano. Así la sexualidad sea una expresión tan linda, tan especial en la persona y en la pareja, finalmente también es muy instintiva, muy primitiva, muy irracional de alguna manera. Igualmente es muy cultural, es muy aprendida y es un proceso que aunque es general, es individual y es interesante cómo todo eso se refleja en la forma en que respondemos. Cuando hablamos de respuesta sexual, también estamos diciendo es cómo respondo yo ante esos estímulos que me llegan, ya sean imágenes, sonidos visuales, recuerdos, fantasías o experiencias en ese instante vividas. Entonces, es muy interesante, Hilda, porque de verdad, como tú lo mencionabas, hay muchas investigaciones que nos han ayudado ya a entender, a comprender mejor, porque realmente el ser humano en todo su proceso de conocimiento y de ciencia se demoró, se tomó mucho tiempo para pensar en que era necesario abordar el estudio científico de la sexualidad. Como la sexualidad ha estado tan rodeado de todos esos temas mito, tabú y prejuicios, donde está bien, no está bien, es malo, es bueno, no se debe, por todo aquello que significa la gratificación, el bienestar y el placer, que se veía para bien o para mal. Entonces la ciencia tampoco estuvo libre de estos prejuicios. Y casi que apenas podemos decir que en 1950, 60, realmente se dan las bases de la sexología científica y los primeros estudios que nos empiezan a mostrar y nos dan como unos elementos para realmente poder abordar, entender y acompañar a las personas, hombres y mujeres, sobre qué está pasando con su vida. ¿Esto es normal? ¿Anormal? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se debe? ¿Se puede? ¿Le ocurre a todo el mundo o solo me ocurre a mí? Entonces esos estudios científicos fueron muy importantes y muy valiosos realmente. En, el, en la secuencia histórica misma de lo que actualmente podemos reconocer en los relatos de la sexualidad de Occidente, porque así como Marta está hablando que aquí en Occidente en los años 50 hay textos y hay investigadores que se dedicaron a chequear y a investigar la sexualidad humana, también hay textos antiguos
que datan y dan información que también hoy los podemos acceder a lo que es la sexualidad expansiva ante la realidad del ser humano. De la investigación en Occidente, hay algunos autores que cuando nosotras hacemos el pasaje por hacer el estudio de la sexualidad humana, nos los recomiendan y son recomendables para cualquiera chequear. Están Master y Johnson, Helen Kaplan, y otros autores que ahorita complementa a Marta, que nos van diciendo algo de lo que ahora también les vamos a relatar nosotras. ¿Cuáles otros autores, Marta, que se me escapan? Hilda, estaba pensando en el primero, en Alfred Kinsey, 15. ¿sí? Que fue pues el que inició todos estos estudios. Y es muy curioso, no era ni psiquiatra ni médico, era zoólogo. ¿Por qué? Porque precisamente estamos hablando de esa conducta humana sexual, pero que es primitiva y es básica y es biológica y es orgánica y es una base fundamental de la especie humana, de la perpetuación de la especie. Y es una pulsión. Y él empezó a preguntarse qué sentía la gente, a qué edad, qué pasaba con... Y escribió dos textos muy clásicos, que es la sexualidad masculina y la sexualidad femenina, hablando, o sea, del hombre y de la mujer con referencia a muchas cosas que ocurrieran, la masturbación, las fantasías, las imágenes sexuales, la homosexualidad, la bisexualidad, etc. Después, Master y Johnson hacen unos estudios ya él como médico, ella como enfermera, donde abordan ya más el cuerpo humano y más en el contexto del sentir, que de pronto es el objetivo de nuestra conversación hoy. Hablar de qué siento yo si a mí me están besando, me están tocando, acariciando, qué empieza a suceder en mi cuerpo. Y es cuando empezamos a entender la respuesta de la excitación, empezamos a hablar de la excitación, de la meseta, de la resolución, empezamos a identificar palabras como orgasmo, excitación, deseo, placer y aclararles como en un tiempo y en un proceso. Entonces yo creo que realmente Master y Johnson pues son los primeros que hablan realmente como de un modelo, podemos decirlo así, un modelo que explique qué sucede con el ser humano, hombre y mujer, en ese momento, en ese contexto excitatorio de caricias y de encuentro erótico y sexual. Y Helen Kaplan me encanta, la admiro mucho. Bueno, cabe anotar que también admiro a Master y a Johnson, pues claro, ¿por qué? Porque se atrevieron a desafiar la sociedad de ese momento. Yo creo que es demasiado importante cada vez que hablamos de sexualidad entender el contexto sociocultural, porque siempre tendrá un papel fundamental. Entiéndase, estamos hablando de una reacción orgánica, biológica, con un sustrato físico y fisiológico, y sin embargo, todo eso a veces está modelado y moldeado por una cultura y una sociedad que aprendo desde niño. Entonces, Master y Johnson fueron los primeros en casi crear la sexología científica como tal y ya el estudio de acompañar a las parejas a resolver problemas. Tuvieron su primer centro donde las personas consultaban y digámoslo así, dejó de ser vergonzoso, dejó de ser que fuera maluco, se viera mal, y la gente pudo empezar a consultar y a decir, es que a mí no me dan ganas, es que yo no siento, y ponerle un nombre, yo no me excito, o el hombre, yo no tengo una reacción, una erección, es para mí difícil o imposible tener un orgasmo, ¿cómo se siente? Y empezaron a salir todos esos mitos del orgasmo y todos esos estudios. Ahora te mencionaba a Helen Kaplan porque hablaba del deseo y ella fue alumna de Master y Johnson, ya murió y una persona que aportó muchísimo, psiquiatra, donde ella acuñó la palabra deseo, deseo para meterla en la sexualidad, para decir que antes de yo tener una excitación o una meseta o un orgasmo, como lo planteaban Master y Johnson, tengo un deseo y ese deseo se mueve en mi cabecita, está primero en lo que yo pienso, en lo que yo siento, en lo que me gusta, en lo que me desagrada. Y comentábamos también, ahora más modernos, en estos últimos años, Rosemary Basson habla mucho de la respuesta sexual transversal y especialmente en la mujer.
donde yo estoy deseando, pero también estoy pensando, pero estoy recibiendo un estímulo físico, un contacto, pero también estoy en un lugar específico con una persona, bueno o maluco, me gusta esa persona, me gusta el estímulo, tengo un recuerdo, tengo una imagen, y trata de decirnos, todo eso está sucediendo en el mismo momento. Entonces, cuando hablamos de esa respuesta sexual, no es solo qué me excita y cómo me gusta que me den el besito, que me toquen, sino todo alrededor que va a favorecer, agregando pues también los elementos orgánicos como las hormonas, como el funcionamiento adecuado, una aptitud adecuada a estar apto físicamente para responder, y todas estas interacciones humanas, Silvia. Me encanta, Marta, porque es también evidenciar cómo te excita hablar de la respuesta sexual humana, y estaba fascinada escuchándote. Y lo que pensaba en razón a todo esto es que como somos seres integrales y nosotros tenemos percepción ampliada desde lo que vemos, lo que olfateamos, lo que degustamos, lo que sentimos, y una piel que está expandida por todo este organismo humano. Entonces, obviamente, la receptividad en términos de nuestra respuesta emana porque dispara y genera esa respuesta en todo nuestro ser. Puede tener que ver con un pensamiento o puede tener que ver con algo que olfateo, con un lugar. Todo lo que tú estabas diciendo alude a nuestra respuesta humana, porque nosotros somos seres en placer, nosotros estamos dotados de un organismo que tiene esa capacidad placerosa de sentir, y por ende ese sentir expandido tiene que ver con nuestra eroticidad, con nuestra respuesta sexual como seres humanos. Y comparando, como hablabas tú, con Kinsey, que fue zoólogo y no fue ni médico, ni enfermero, ni nada, sino que aprestó su investigación a través de la observación inicialmente de los animales. Como si tú percibes, si tienes una mascotica en casa, cómo tu mascota se acerca para que tú lo acaricies, o la acaricies, la gatica, el perrito, cualquiera de las mascotas, y tiene que ver con la reacción instintiva del placer como especie generalizada. El ser humano, entonces, va identificando cómo tiene una respuesta frente a su sexualidad. Así sea que no tenga una elección específica sexual, todos somos seres en sensaciones, en experiencias sexuales, y tenemos una respuesta sexual desde antes de nacer hasta la muerte. Imagínense que hay cámaras chiquititas que ingresan en el feto cuando está en el desarrollo uterino, y hay respuestas evidentes en los órganos genitales, pero no solamente porque los órganos genitales son los que dan una respuesta sexual, sino cómo hemos evidenciado que somos personas perceptivas a las sensaciones y a la respuesta sexual desde todo el tiempo de la vida. Y la sexualidad es también un motor para que estemos aquí, aunque existan actualmente elementos de fertilización, además, porque puede haber que haya un inconveniente fisiológico para fertilizar el ser humano. La fertilidad misma que lleva el encuentro íntimo de una relación de pareja es una respuesta sexual que provee, que genera en un aspecto fundamental la vida, ¿cierto? Entonces es un vademecum, es un abanico tan bonito, Marta, todo lo que nos puede animar esta reflexión, que tiene que ver con que tú, con que yo, con que todos respondemos a una experiencia como seres humanos que está inherente a la vida y se llama sexualidad. No nos la quitamos como se quita un anillo o unos aretes o unas gafas. La sexualidad es inherente a la vida siempre, siempre. Y tú lo estabas expresando de una forma muy linda, cómo es la sexualidad, tiene esa dicotomía. Primero, como especie, porque somos machos y hembras, hombres y mujeres,
Y también esa dicotomía en que ya culturalmente hemos crecido en la fertilidad y en el disfrute y en el desde lo mental, como desde esa respuesta que estamos hablando, que es física y mental, y también si hablamos desde lo corporal, esa dicotomía de lo genital o de lo no genital. Entonces, como la respuesta sexual y el avance y el estudio de la respuesta sexual tuvo que ver con observar los genitales, porque nos relacionábamos con el cuerpo de una forma general, pero muy restringidamente desde los genitales, básicamente más desde la fertilidad, conocer, acompañar a la mujer al parto, entender qué pasaba desde la salud o la enfermedad. Pero cuando ya empezamos a conocer nuestras reacciones fisiológicas, entender que son importantes, que juegan un papel en nuestra vida, y como tú lo decías, pero que también tienen que ver con otras partes de nuestro cuerpo, que tienen que ver con ese sentir, con ese tocar, con ese oler, con las zonas erógenas, que poco las hemos planteado en nuestras charlas, que realmente son tan importantes. Lo hemos hablado muy indirectamente, pero tú misma lo decías, ¿cuál es el órgano sexual más importante? Nuestro cerebro, pero realmente nuestro órgano sexual más extenso, la piel. Pero tal vez cada cual dirá, a mí me gusta más esto, me gusta más que me hablen, otros dirán, me gusta más los sabores, las caricias suaves, y otros dirán, me gustan las caricias lentas. Pero lo que sí queda claro es que todos respondemos más o menos de la misma manera, y que incluso hombres y mujeres, a pesar de que físicamente pareciera que somos muy distintos, así que hay momentos en que yo ni siquiera puedo parar. No es que no pueda parar mi conducta sexual, pero puedo tener una reacción y se da. Y yo puedo tener una excitación. Por eso, cuando hablabas de la respuesta sexual y lo aclarabas, la respuesta sexual no quiere decir que yo estoy teniendo un coito o un contacto sexual con alguien. Es una expresión mía, es una expresión del ser humano, del niño, la niña, el joven, el adolescente, la persona madura, el hombre, el viejo, de cualquier edad, raza y condición, hasta de una persona físicamente enferma, porque esa sexualidad no se acaba, está ahí, está en nuestro cuerpo y nuestras simbolizaciones sociales y culturales van a seguir teniendo impacto e importancia en nosotros. Luego sigue como esa reacción más como de crecimiento, o sea, como esa excitación que aumenta, porque yo digo, me permito experimentarla, o sea, me permito esta estimulación, esta reacción, esta excitación, o la paro, porque no es el momento, no es el contexto, no es la persona, no son las circunstancias, o me la permito, ya sea solo, en una autoestimulación, con una pareja, en un sueño, en una fantasía, permito esa experiencia. ¿Y a dónde me lleva? A mayor excitación, hasta un orgasmo y una sensación orgásmica, que ya la hemos hablado mucho, para el hombre, para la mujer, que a veces podemos decir que hay eyaculación femenina, está discutido científicamente, pero que hay personas que responden, hombres que tienen la eyaculación masculina, casi siempre apareciendo en esa respuesta sexual. Pero lo más valioso es que no nos quedemos en que la respuesta sexual es excitarme, llegar a una meseta y tener un orgasmo, sino que la respuesta sexual es más compleja y que en esa medida entendemos y le damos tanto valor al deseo, a lo que me lleva a ese inicio, a esa motivación que ya deja de ser un instinto y un reflejo donde ocurre porque me llega una imagen, una palabra que pudo haber desencadenado cierta excitación, un video, una película, una canción, un recuerdo o un cierto toque o caricia espontánea, directa o indirecta que me genera la reacción. O ya cuando yo decido entrar en ese momento, en esa sensación y en esa experiencia y ampliarla. Y ampliarla no solamente desde mi cuerpo y mis sensaciones, sino desde todo mi sentido y mi ser total. ¿Cómo? Con la persona que estoy, el significado que tiene, los estímulos que busco y lo que va a implicar a futuro en mi vida
ese encuentro sexual también como tal. Yo diría que así sí me gusta como Rosemary Betson describe más esa respuesta. Y hay un elemento tan lindo que pone, que pregunta mucho, y es, ¿cuál es la cercanía emocional que tienes con esa persona? ¿Cuál es la sensación de placer anterior y la sensación de placer en el momento? Y no solamente estamos hablando de no solamente estamos hablando de el orgasmo, sino de toda la experiencia como tal. Claro, el compendio de una experiencia sexual que puede ser corta o puede ser prolongada o que lleva a que haya un acuerdo con otra persona o con la pareja que está prevaleciente en tu experiencia íntima y que alude a una serie de componentes que van llevando en avanzada a un crescendo en esa experiencia erótico sensual que puede estar dotada de caricias, de besos, de diferentes contenidos en el acompañamiento mutuo que implica o no un coito o penetración, que puede llevar a que hayan allí componentes en el toque de áreas del cuerpo que a veces tienen terminaciones sensitivas que desencadenan un oleaje de experiencias afectivas, emocionales, sensoriales y que pueden llevar o no llevar a lo que hemos hablado antes, el orgasmo. Pero es como cada faceta es disfrutable y no está en una secuencia en cadena, sino que es como un chorro, como una cascada de posibilidades que podemos tener los seres humanos y que las tenemos y que hoy hablamos con libertad sobre esta expresión. Nosotras, desde que estábamos muy jovencitas en la universidad, fuimos bastante atrevidas y hicimos muchos seminarios y talleres en la ciudad, en la que hicimos nuestra carrera inicial que fue psicología y después Marta Cecilia hizo sexología en México y yo sexología en Argentina. Entonces, en el ímpetu del proceso de profesionalizarnos y de desarrollar proyectos, hicimos proyectos de educación sexual en Medellín, Colombia. Y hablamos de todo esto con docentes, con padres de familia, hicimos programas de televisión y ha pasado un tiempo y lo seguimos haciendo porque es parte también de ese proceso constante, reflexivo, de poner enfrente esta sexualidad humana tan valiosa, tan bonita, que necesitamos seguir engalanando, Marta. Y permitiéndonos, que es lo que realmente era el objetivo, creo yo, finalmente, de todo lo que hemos hecho, es poder entender que la sexualidad es una visión muy linda de la persona, es una expresión muy grande que la enaltece y que se la puede permitir, y que eso no es ser adicto al sexo ni estar haciendo nada malo, sino al contrario, ser una persona íntegra, viviendo su plenitud como persona, como ser humano, en las condiciones que sean adecuadas y permitidas en el contexto de sus creencias y valores. Respetando todo eso y entendiéndolo y conociéndolo, estamos favoreciendo que haya una interacción más sana, más exitosa, más con una expresión amplia de ese ser humano. Más posibilitadora, más de, de un referente de permisividad personal. A veces no tanto que el permiso sea sostenido por otras instancias, sino que en mi desarrollo como persona, en mi criterio de identidad personal, también le sume a mi sexualidad un abastecimiento que tenga que ver con un criterio sólido, maduro, efectivo, y en cualquier etapa de la vida, pues yo le dé el valor que tiene la sexualidad como un componente que le suma a nuestra vida. En esto que les estamos conversando, que les hablamos de algunos autores también, podemos sumarle a que en el albor de la información y el crecimiento de, de tantas posibilidades,
en algún momento Oriente y Occidente entraron en una conversación en pleno, y es como en Oriente han desarrollado desde etapas antiguas y milenarias. Hay un libro muy hermoso que es artístico y que es muy erótico, que se llama el Kama Sutra, y también están el Tao y el Tantra como eh, orientaciones que tienen que ver con la expresión de la sexualidad desde un componente que amplía lo cultural en Occidente y lo abastece con Oriente. Entonces entran en esa danza Oriente y Occidente, y hoy perfectamente podemos escuchar también, conversar y reflexionar sobre algunos aspectos que Oriente y Occidente han tenido. Oriente ha tratado la sexualidad milenariamente como un arte, y Occidente la ha puesto más en un plano investigativo y en un plano más de comportamiento, que eso ha cambiado al presente. Pero es como comulgan esas dos expresiones en el yin y el yang de los territorios que habitamos en este mundo, en este planeta. Y es como otro elemento más de la dicotomía de la que hablaba, como en esas dicotomías también está como la dicotomía cultural de Oriente y Occidente, y que cada vez trabajamos para que ampliemos nuestro campo de visión y tengamos eh, una posibilidad que amplifique los elementos de la vivencia, de la comprensión y la concepción de esa misma sexualidad, dándonos más libertad y posibilidades. Hilda, resumiendo un poquito en lo que hemos hablado hoy, me parece entonces que un elemento fundamental, aunque pareciera que no tiene mucho sentido, es la educación. Es plantear cómo es que es necesario conocer, aprender, conocer nuestro cuerpo, también conocer de la conceptualización teórica. Muchas veces la terapia termina siendo más educativa que otra cosa. Muchas veces los elementos de la terapia sexual implican explicarle a la gente cómo funciona su cuerpo, cómo se siente un orgasmo, qué sensaciones hay, qué debo esperar, qué cosas son a veces un mito, qué cosas a veces son una realidad y que la ciencia me lo ha demostrado, pero que también hay otras que son un tabú alimentado por pensamientos milenarios, y que en la medida en que yo amplío y conceptualizo mejor todos estos temas, quitándole el tabú y la presión de que son buenos o malos o que se deben o no, voy a tener más claridad de qué puedo esperar, cómo me comporto, qué puedo sentir, hasta dónde puedo ir, qué esperar de mi pareja. Claro, entonces es avanzar, es, eh, es implementar y tener criterios que no se queden obsoletos, guardados, que abramos esos cajoncitos de nuestra vida, que abramos las infinitas posibilidades que tiene el descubrir, volver a descubrir, mirar, remirar algunos aspectos que tienen que ver con la sexualidad, que también hay que transformarlos porque es parte de una realidad, porque las prohibiciones de antaño generaron eso que tú estabas hablando, muchos mitos y muchas trabas en la sexualidad, tanto femenina como masculina, ese no poder verbalizar, ese temor, esa pena, eso que tenía como historia, que en otro momento lo vamos a conversar, porque fue que aconteció toda esa historia que trajo un tapujo muy grande a la sexualidad, y cómo después vino una eclosión y una expresión más libre, que es la que hoy tenemos de la sexualidad, abonando a eso una expresión libre, responsable y amorosa de nuestra sexualidad, que lleva a que podamos vivir más integralmente el ser que somos en su esplendor, en su totalidad. Y yo creo que de esta manera, pues hoy, al hablarles de que somos seres en respuesta a la sexualidad, pues nos vamos despidiendo, y si quieres, Marta, tú concluyes con esta tarde, con este momento, y les invito a que puedan chequear en el canal YouTube Hilda Elena Restrepo, se inscriban, y ahí están nuestras conversaciones, ahí quedan para ustedes, para que ustedes también puedan reflexionar y concluir.
Y yo quisiera decir, Hilda, que también sigan preguntándonos, ya que estás diciendo que por favor se escriban, nos sigan preguntando, porque yo quiero concluir con que es demasiado importante la información, conocer, tener, saber qué pasa, cómo es nuestro cuerpo, qué sentimos, qué debemos saber de nosotros mismos y del otro. Entonces, por favor, pregúntenos para que sigamos aclarando y aprendiendo todos juntos de este tema que es inagotable, la sexualidad humana. Y nos seguimos viendo cada 15 días en este espacio con infinito cariño y con muchas ganas. Muchas gracias. Gracias Marta. Gracias a cada uno de ustedes. Feliz día, feliz mañana, feliz noche.